Bueno, buenas tardes a todos. Hoy les mandé un apuntecito nuevo, que son 2 demostraciones de los ejercicios que están en el último apunte que le había mandado, pero que los hice a mano para ver si ustedes, bueno, podíamos ahora seguir las demostraciones. Nosotros lo vamos a ir haciendo gráficamente en GeoGebra y bueno, a ver si pueden seguir estas demostraciones. No son muy complicadas, pero bueno, a ver también para que ustedes puedan leer algo que esté escrito de otra manera, o para tener un ejemplo. Espero que estas demostraciones les sean útiles. Habíamos quedado la última clase con un ejercicio que era del apunte de propiedades de paralelogramos, que tenían que demostrar o tratar de demostrar el ejercicio, la propiedad número 6. ¿Sí? La propiedad número 6 decía, cada base media de un paralelogramo es paralela y congruente con las bases respectivas. Habíamos dicho que base media era el segmento que unía los puntos medios de lados opuestos. ¿Sí? Ustedes tenían que armar la hipótesis, la tesis, demostrarlo. Bueno, acá lo importante son las ideas que se les hayan ocurrido. Hay más de una manera de demostrarlo. O de justificarlo, como quieran decir. ¿A alguien se le ocurrió algo? Lo que pasa es que no están estos que hablan siempre muy apresurados. A ver, ayúdenme en la hipótesis que vamos a poner. Bueno, profe, yo vi algo, si le A quiere. ver, sí quiero, ¿cómo no voy a querer? Habíamos demostrado que eran, igual no sé si está bien esto, Ernesto. No importa. Habíamos demostrado, perfecto, habíamos demostrado que ya eran congruentes, hasta habíamos llegado. Había que demostrar que eran solo paralelas. Habíamos hecho la diagonal, ¿no? Sí. La diagonal ya habíamos demostrado que eran congruentes, llegamos. Habíamos trazado la diagonal y dijimos que EF era congruente con AD, y dijimos que EF era congruente con BC. Sí. Bueno, dijimos todo entonces, maravillosos. Sí, habíamos dicho porque tenían dos lados igual y el ángulo compuesto por los dos lados, comprendido por esos dos lados, Perfecto. por los alternos internos. Sí, habíamos hecho esa demostración, me acuerdo. Bueno, y yo después de ahí, medio que no hice mucho más, pero ahí voy. Dije, podemos decir que como AB son paralelas a DC, sí, y después AD, EF y BC son congruentes, sí, y son segmentos que van desde AB hasta DC, por lo tanto también son paralelas. estás usando el ejercicio número 1 de propiedades, me parece. A ver. No, por eso dije que para ahí me pasa lo que me pasó en todas las cosas que le quise responder y siempre que doy por hecho algo. Pero si van, dije que si van desde, si damos por hecho que AB y DC son paralelas, sí, y los segmentos son congruentes y van desde una paralela hasta la otra paralela, también tienen que ser paralelas, porque si no, no van a ser está congruentes. bien. Eso es el ejercicio 1 del práctico de propiedades. Ahí lo hemos hecho. Bueno, Esto que vos me estás diciendo lo hicimos en el ejercicio 1. Ok, bueno. Perfecto, está. Y si no, esa sería una forma. Y si no, mirá, tengo un cuadrilátero con 2 pares de lado congruentes. Sí. También podría. Y ya está. Sí, ya está. Uy, qué horror.
¿Qué me da así? Este lado y este lado eran congruentes, ¿no? Porque lo dijimos que eran las mitades de lados congruentes. Y acabamos de demostrar, no tengo lapicito, que EF es congruente con AD. ¿Se acuerdan del primer teorema? ¿No? El primer teorema de acá de paralelogramos decía que si un cuadrilátero, que en todo paralelogramo los lados opuestos y los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, si los lados opuestos son congruentes, es un paralelogramo. Si los lados opuestos son paralelos, si los ángulos opuestos son paralelos, también es son congruentes, perdón, también es un paralelogramo. Esa sería una forma. Pero lo que dijiste está bien, Fernando. Esto eran segmentos congruentes en tres paralelas. No sé, porque habíamos dicho, a ver, espera, que había un caso que eran congruentes y que no eran paralelos. Te voy a hacer chiquitito acá, mira. Dios mío. Que yo tenía un segmento que era esto acá, y otro segmento que lo voy a hacer con circunferencia para que veamos que son congruentes. Tenemos dos segmentos congruentes y no son paralelos. No podíamos demostrarlo por ese lado. Sí, pero esos no van desde los mismos segmentos. Me estoy expresando mal. No van Mirá, no inician ni terminan en el mismo lugar, ambos segmentos ahí, congruentes. hago eso. No son congruentes. O no sé. Bueno, ponerle que sean congruentes. Pueden ser congruentes. Esos dos pueden ser congruentes. Ah, Entonces no. ¿Te acordás que dijimos que no lo podíamos usar si era eso, si era así? Si es al revés, sí, si son paralelos van a ser congruentes, pero si son congruentes no siempre van a ser paralelos. Yo me lo creí igual que vos, ¿eh? Estaba convencida que lo que dijiste está bien y de repente me acordé de ese contraejemplo que yo misma había dado el otro día. Eso no. Bueno. Sí, por ahí que son un cuadrilátero con dos pares de lados congruentes, sí, eso sí es un paralelogramo. ¿Alguien lo demostró de otra manera? ¿Así sumamos? Yo traté de buscar y pensarlo como Fernando, pero no lo puedo demostrar. Digamos, había leído que dos rectas son paralelas si una perpendicular, si se cortan, si cortan a una recta perpendicular, pero no tengo cómo Pero no demostrarlo. tenemos perpendicular acá. Aunque Si la vos, trace como si vos trazás, demuestro. claro, si vos trazás una perpendicular a AD, ¿cómo asegurás que es perpendicular? Puedo yo trazar una perpendicular acá, suponete, o a ver, otra acá, no sé, donde quieras. Ufa. Son perpendiculares, pero a AD, pero ¿quién dice que son perpendiculares a F? No lo puedo asegurar. Por eso no tenía cómo demostrar eso, entonces me quedaba ahí en la nada. Inconcluso. Bien. Quizás en los triangulitos sí, pero bueno, habría que hacerlo con ángulos entre paralelas. No. Hay dos maneras más para hacerlo.
yo puedo decir que este ángulo y este ángulo son congruentes. Y sí, habíamos demostrado que esos dos ángulos eran congruentes. Cuando comparamos los triángulos, ¿sí? Sí. Ahí podemos decir que son congruentes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si teníamos dos ángulos que eran congruentes y estaban ubicados en posición de alternos internos, entonces las rectas que los formaran eran paralelas? ¿Sí? ¿De eso se acuerdan? Que era, digamos, yo decía, tengo dos ángulos alternos internos entre la recta AD paralela a BC y transversal a C, entonces esos ángulos son congruentes y lo habíamos demostrado. Pero que la vuelta también se cumplía. Habíamos dicho que no había otra posibilidad, si tenía alternos internos y una transversal, de que esas dos rectas no fuesen paralelas. Eso también lo dijimos. ¿Se acuerdan? Sí, pero me parece que estamos ahí, los alternos internos, ¿cómo lo está, entre qué paralelo? Entre paralelas no, precisamente, te estoy diciendo, alternos internos entre la recta EF y la recta AD y la transversal AF. Espera que te las marco si querés. Sí, era que bien. Entre las rectas EF y AD y la transversal AF. Aunque las rectas no fuesen paralelas, la posición de los ángulos es alternos internos. Pero ahora Claro, sabemos que son congruentes, además de ser alternos internos, entonces no hay otra posibilidad de que las rectas no sean paralelas. ¿Sí? ok. Porque si no son paralelas, los ángulos no son congruentes. Eso lo habíamos demostrado. Si tengo las rectas paralelas, los alternos internos son congruentes. Si no son paralelas, los alternos internos no son congruentes. ¿Sí? Esa sería una posibilidad también. Otra posibilidad sería el teorema 4 que demostramos la clase pasada. Lo leen, a ver si se puede aplicar en estas circunstancias. ¿Qué dice el teorema? ¿Qué dice el teorema? Ahí no estoy grabando, así estoy grabando. ¿La propiedad de paralelogramo? Sí. Si un cuadrilátero convexo tiene un par de lados opuestos congruentes y paralelos, es un paralelogramo. Ese lo demostramos. Lo demostramos igual que habíamos demostrado la congruencia recién, de los lados F y AD. Ahora yo pregunto, ¿este cuadrilátero tiene un par de lados opuestos, paralelos y congruentes? El cuadrilátero AEFD. Sí, AE con DF son opuestos y congruentes. Son opuestos, son paralelos y congruentes. ¿Sí? Sí. Bien. Son paralelos porque están incluidos en los lados del paralelogramo. Y son congruentes porque son la mitad de segmentos congruentes. Entonces, si quisiéramos también solamente con eso, lo podríamos demostrar. Aplicando por propiedad 4 directamente, podemos decir. ¿Qué me iban a decir? Perdón.
escrito, ¿cómo lo pondríamos para demostrarlo? A ver, todo cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos, paralelos y congruentes es un paralelogramo. El cuadrilátero AEFD tiene a AE y DF que son congruentes porque son mitades de lados congruentes y son paralelos porque están incluidos en rectas paralelas porque ABCD es un paralelogramo. ¿Así se entiende? Sí. Sí. Sé que es difícil expresarlo, no se hagan problemas, vamos de a poco. Esta es una manera. La otra era trazando la diagonal, que así habíamos demostrado la congruencia de F y AD. Pero también salía el paralelismo con los angulitos, y de esa manera habíamos demostrado que teniendo un par de lados opuestos, paralelos y congruentes, entonces era un paralelogramo. Sabemos ahora que EF es paralela a AD y podemos decir, análogamente se demuestra para EBCF, o podemos decir que si EF es paralela a AD y AD es paralela a BC, entonces EF es paralela a BC. ¿Sí? Si A es paralela a B y B es paralela a C, A es paralela a C. Por transitividad del paralelismo. ¿Se puede? ¿Hace falta que lo escriba? No, está bien. Fernando todavía no está muy convencido. No, sí. Ah, Ya está. Bueno. Si no lo escribo, está bien. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda de este ejercicio? No. Bien. No. Hago una pregunta antes de pasar a los otros para no olvidarme. ¿Leyeron el trabajo práctico que hay que presentar? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Cami me mandó un mail, pero ¿vieron la parte donde dicen que tienen que responder si es verdadero o falso? Ni la leyeron. Bueno, hay una parte después de la demostración que yo mandé, que hay 4 enunciados y hay que decir si les parece que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Cuando es falso, no se demuestra, solamente se pone un contraejemplo y se dice, en este caso, no se cumple. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien, si Ok. yo les preguntara, ¿un triángulo rectángulo puede ser equilátero? No, me ponen ustedes, No. porque tiene que tener los 3 ángulos de 60, los 3 ángulos iguales. Y si es rectángulo, tiene un ángulo de 90. Eso es una explicación cuando es falso. No hay nada que demostrar, sino que hay que justificarlo de alguna manera, con palabras, que es lo que más les está costando, por eso les estoy forzando a tratar de expresarse. Pero es una ayuda, no es de maldad. ¿Sí? Y si no pueden, si no les salió, la próxima les va a salir, y si no la otra. Cuando lleguen a fin de año no los puedo parar de hablar porque saben un montón y se expresan un montón, ¿sí? Y me corrigen a mí permanentemente todo el día, ¿sí? Vamos a ver. Sí, es así. Bueno. Bien, entonces vamos a pasar al otro. A ver. Si yo me acuerdo, propiedades, relogramos. En este otro apuntecito que yo les mandé, había desigualdades de triángulos. Y hay 3 teoremitas. ¿Sí? Es lo que yo les mandé escrito hoy a la tarde.
para que fuéramos, nosotros lo vamos a ir dibujando entre todos en el GeoGebra, y ustedes lo pueden ir leyendo, porque a mí me falta a veces el hecho de poder escribir en el pizarrón, que es tan importante. Bueno, se los mandé todo escrito a mano. Espero que me entiendan la letra. ¿Sí? Porque me resulta más cómodo a mano que en Word. Pero bueno, a veces también en Word. Ese lo mandaste hoy. Sí. Ok. Hoy no me acuerdo si a las 4:30, 5 por ahí. Sí, no pasa nada. Igual lo voy a ir leyendo a medida que lo vamos haciendo, no te preocupes, Martín. El primero de los teoremitas dice, en todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo. Entonces, ¿qué hice? Dibuje un triángulo obtusángulo para estar segura cuál era el lado más grande. Porque si yo tengo un triangulito así, AC sigue siendo mayor, pero no me queda la duda. Entonces, en este caso no hay duda de que AC sea mayor que AB. Y eso fue lo que puse en la hipótesis. En la hipótesis pongo que en el triángulo ABC, el lado AC es mayor que el lado AB. Como dice que a mayor ángulo se opone a mayor lado se opone mayor ángulo, lo que tengo que buscar en la hipótesis es analizar cuál es el ángulo que se opone al mayor lado. Y es este ángulo, el CBA. Y el ángulo que se opone al lado de los dos que yo estoy dando en el ejemplo, al lado menor, es el BCA. Entonces, la tesis me quedó formada, que el ángulo CBA va a ser mayor que el ángulo BCA. ¿Sí? Eso es lo que está escrito. Así de sencillo. Yo puse los lados, cuál era mayor que cuál, y abajo el ángulo que se oponía a cada lado, y tenía que mantener la relación de mayor. Perfecto. Vamos a hacer una demostración. Para hacer la demostración, vamos a suponer que existe un punto D que pertenece al lado AC, pero con la condición de que ese punto esté a la misma, que sea congruente, DA con BA. Para eso tracé una circunferencia y lo puse a la misma distancia, ¿ven? Entonces, DA y AB son congruentes. Trazo un segmentito. Si estos dos lados son congruentes, el triángulo BDA, ¿qué va a ser? Isósceles. Bien, isósceles, tiene esos dos ángulos congruentes. ¿Sí? Es isósceles y esos dos ángulos son congruentes. Bien, pero como nosotros lo construimos de esta manera, el segmento BD me quedó como un segmento interior al ángulo CBA. Cuando comparamos ángulos el otro día, dijimos que si el segmento quedaba interior, entonces este angulito verde iba a ser menor que todo el ángulo CBA. ¿Sigo? Bien. Pero además sabemos que los dos verdes eran iguales. O sea que si yo digo CBA es mayor que DBA, estoy diciendo que CBA es mayor que DBA, porque son los mismos, son iguales. ¿Puedo decir cualquiera de las dos cosas? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora, si yo considero el triangulito, yo no sé si después, fíjense que en cada una de esas cosas que yo voy afirmando, les pongo un 1, les pongo un 2, para ir diciendo, bueno, esto lo demostré acá y después lo uso y lo tomo como con esa referencia. Para eso se pone por 1 y 2, pasa tal cosa, para no escribir todo de vuelta. En el triangulito BCD, este ángulo D que tengo acá es un ángulo exterior. ¿Sí? ¿A qué es igual un ángulo exterior con respecto a los ángulos del otro triángulo?
¿Qué ángulo exterior, disculpe? Un ángulo exterior de un triángulo, ¿a qué es igual con respecto a los ángulos del triángulo? A ver. Era que ese ángulo era la suma de los restantes ángulos que no eran adyacentes a ese ángulo. No sé si me expliqué. Está perfecto. Espera, lo hago así para que todos me vean. Este angulito que es acá al exterior, ¿se acuerdan a qué era igual? Acá Giselle dijo, a la suma de los otros dos no adyacentes. ¿Sí? Acá lo vemos bien. Bueno, acá pasa lo mismo, está ubicado en otra posición, pero esto es un ángulo exterior, entonces va a ser igual a la suma de C más este pedacito de B que está acá. Este ángulo va a ser mayor que esto más esto. Va a ser igual, perdón, va a ser igual a la suma de esto más esto. Ahora, si yo estoy sumando dos números, sumo 2 más 4 y me da 6. Puedo decir que 6 es mayor que 2 y que 6 es mayor que 4. Entonces, si acá estoy sumando dos ángulos que no pueden ser negativos y no pueden ser 0, entonces voy a poder decir que este ángulo que está acá va a ser mayor que cada uno de los otros dos, que cada uno de los que forman la suma. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Vamos a sacar todo esto que molesta. No puedo borrar más. Bien. Entonces, yo puedo decir que el ángulo BDA es mayor que el BCD, que es lo que estábamos buscando. Entonces, si vamos a lo que habíamos visto antes, habíamos dicho que el ángulo CBA era mayor que el BDA. ¿Sí? Y ahora decimos que el ángulo BDA es mayor que el BCD. Entonces, si yo tengo A mayor que B y B mayor que C, A va a ser mayor que C. ¿Estamos? ¿No? ¿Sí? Bien. Entonces... Espérame, ¿me puedes repetir ahí? Sí, ¿cómo que no? Gracias. No, nada. Yo te digo, en una relación de mayor, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Acá en este caso tengo que habíamos dicho antes que este ángulo, todo este, el CBA, era mayor que el BDA, porque estos eran iguales. ¿Hasta ahí vamos? Y ahora, el BDA, dijimos que por ser ángulo exterior, es mayor que el BCA o BCD. Entonces, Sí. este B era mayor que el D es mayor que el C, concluimos que este ángulo grande, CBA, es mayor que el BCA. Esa es la tesis. Excelente. ¿Sí? Sí. ¿Todos llegaron? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Lo repetimos? Bueno. Yo creo que escrito está bastante claro. Si ustedes lo van siguiendo después, lo que pasa es que no se los mando antes porque si ya lo saben acá se aburren, es horrible. Si lo van siguiendo no es muy difícil para seguir. Bien. El segundo de los teoremitas, que vendría a ser la vuelta de este, dice que en todo triángulo a mayor ángulo se opone mayor lado. Entonces, lo que podríamos hacer es exactamente lo mismo que hicimos acá, pero en vez de partir del lado, partir de los ángulos, se puede demostrar de esa manera
yo tengo este ángulo mayor, entonces trazo trazo un segmentito interior al ángulo de tal manera que este me quede, que estos dos ángulos sean congruentes, y así de esa misma manera puedo llegar a demostrar que el lado mayor se opone al mayor ángulo. Lo que yo les puse en el ejemplo es una demostración por el absurdo, siempre y cuando hayamos demostrado el este que demostramos recién, el primer teorema. Como para que tengamos un ejemplo del absurdo. Y lo van a ver más adelante en la carrera, en fundamentos, en otras cosas. No creo que demostremos mucho por el absurdo, generalmente las igualdades o el paralelismo se demuestran por el absurdo, pues se supone que no son, y se demuestra que no se pueden cortar. Es algo sencillito, creo, espero. Acá parto de que el ángulo, en la hipótesis, perdón, ya va, que el ángulo CBA es mayor que el ángulo BCA. Es mi hipótesis. Entonces después, en la tesis, tendríamos que demostrar que el lado AC, que se opone a este ángulo, es mayor que el lado AB. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿qué es el absurdo? Voy a negar la tesis. Yo voy a decir, no, es mentira. AC no es mayor que AB. Supongo, esa es digamos, la palabra que usamos siempre, supongo que AC es menor. Esperen que voy a cerrar. Que AC es menor que AB. Entonces, ¿qué me pasó? Si AC es menor que AB, por teorema anterior, sé que el ángulo C es mayor que el ángulo B. Y eso es una mentira, que me está contradiciendo la hipótesis, que mi hipótesis siempre es verdadera. ¿Sí? Cuando yo hago algún pase en algún ejercicio donde estoy contradiciendo lo que dice la hipótesis, está mal. Entonces, en este caso, ¿por qué está mal? Porque partí de suponer una tesis que era verdadera y yo dije que era falsa. Partí de suponer que AC era menor que AB y eso no es verdad. AC es mayor que AB. ¿Sí? Eso sería una demostración por el absurdo. En algo que voy haciendo contradice la hipótesis, entonces ya eso que supuse no es válido y la tesis va a ser verdadera. Bien, estas demostraciones de triángulos nos sirven, por ejemplo, acá yo les puse como consecuencia, en todo triángulo rectángulo la hipotenusa es el mayor de los lados. ¿Por qué? Porque a mayor ángulo se opone mayor lado. Entonces, como el ángulo recto es el mayor en todo triángulo, podemos asegurar que la hipotenusa siempre va a ser el mayor de los lados. ¿Sí? A veces, después de demostrar algún teorema, siempre hay alguna consecuencia, algún corolario, algo que nosotros podemos rescatar. Yo siempre se los voy a tratar de acordarme y de dárselos. ¿Está? ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, nos quedan 4 minutos de esta clase para empezar la otra, y yo quiero saber si ustedes son capaces de dibujarme un triángulo que tenga un lado de 3 centímetros, otro de 10 y otro de 4. Por lo menos lo tienen que intentar. 3, 4 y 10. Gabriel sabe ni lo hace. Por favor. Yo diría así que no se puede, no sé si es una regla o qué, pero tendrían mínimamente los dos lados, la suma de los dos lados ser mayor que o sea, 3 más 4 tiene que ser mayor a 10 para llegar a unirlos, ¿o no? Y sí, ¿por qué será eso? Porque si no, ¿qué pasa con los lados del segmento?
con los lados del triángulo. A ver si tengo algo más chiquito. Yo tengo esto es un triángulo, pero si esto fuera más cortito y esto fuera más cortito, lo puedo No llegás a hacer. unirlo ni aunque sean paralelos. No Claro. lo puedo llegar a unir. Entonces, a lo sumo puede ser igual, pero si es igual tampoco, porque me quedarían así superpuestos. Entonces, la suma de dos lados tiene que ser, ¿me dijiste? Mayor. Mayor que el otro lado. Bien, esa es la propiedad que vamos a demostrar ahora, que es la que seguía en el apunte, y es la que está a continuación en la hoja. ¿Sí? Entonces, esa propiedad dice, en todo triángulo, cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Si quieren ir leyéndolo un ratito, yo igual voy a tener que abrir otra porque... ¿Sí? Acá partimos de este segmentito, de este triangulito, y ahora voy a seguir con la construcción, pero voy a abrir otro porque si no se me va a cortar en la mitad. Vuelvo enseguida.